Yo vivo dentro de una estructura donde mueren 600 personas al año. Es difícil el día que no me encuentro con un cadáver. La muerte es parte de la vida. José Carlos Bermejo, director del Centro San Camilo. Tú has acompañado a miles de personas en sus últimos momentos de vida. Las palabras más valiosas se atreven a nombrar lo que se experimenta en el encuentro y en la persona del que está sufriendo. Techu Arranz, profesora de PNL aquí en IPP en la casa, y además es acompañante y formadora en final de vida, con experiencia directa junto a pacientes y cuidadores. Qué importante es decir, voy a morir y voy a dejar unas voluntades de cómo quiero determinadas cosas. Yo llevo 2 años de duelo, ni muchísimo menos lo he terminado. Creo que está empezando ahora una nueva fase, pero es que a mí el duelo me está ennobleciendo, me está humanizando, me está despertando. El duelo es un proceso natural que desarrollamos. La muerte es un misterio que yo no pretendo comprender, pero sí que pretendo danzar con ella. Recuperar la energía que hemos depositado en él para seguir invirtiéndola en nuevos vínculos, para que no siga amando solo el cadáver o el recuerdo. Ahora tenemos una amenaza muy grande con la inteligencia artificial. Todos somos torpes en algunos temas de la muerte. Para mí la clave es no tengas miedo, no hay nada perfecto que decir. ¿Qué necesita saber una persona que sabe que va a morir? La muerte es quizá el mejor invento de la vida, porque sin muerte el planeta, fíjate, estaría abarrotado de personas. Sin muerte, en un sentido amplio, sin muerte de lo que hay a nuestro alrededor, seguiríamos viviendo en el Imperio Romano, o en las cavernas, o en la Edad Media, o no sé, la vida se habría quedado parada. La muerte es parte de la vida, por diseño, y creo que entender esta idea para el tema del que vamos a hablar hoy es clave. Pero esto no me lo he inventado yo, incluso Heráclito hablaba de que nada es permanente salvo el cambio. Ahora que estoy preparando un máster de salud, estoy estudiando el poder de las células, y las células cuando nacen ya tienen dentro la programación para morir. Hay pocas ideas o principios que hayan perdurado a lo largo del tiempo. Es como que la vida busca que todo se renueve, incluso las ideas. De hecho, incluso ideas que tú y yo podemos dar como buenas, pues el derecho a la vida es mejor que la muerte, cuidar de los demás. Ideas incluso que pueden parecer obvias, incluso hay grupos de gente dentro de la vida que han luchado contra ellas. Es como si la vida quisiera que hubiera una renovación permanente de todo, incluso de las ideas buenas, de las células o de la propia vida. Pero es que si nos vamos al mundo de la empresa es igual. Nosotros, una cosa que hemos comprobado en el Máster de Emprendedores es que si alguien tiene una buena idea de negocio, llega otro y se la copia, o llega otro y la mejora. Es como si incluso el propio sistema económico quisiera que incluso, las malas se las carga automáticamente, pero incluso las buenas ideas, también parece que el propio sistema económico quisiera que murieran, quisiera que se renovaran. Y sin embargo, aunque la muerte está presente todo el rato ahí, es como que no la queremos ver. De hecho, la muerte, a mí esto me parece muy curioso y me di cuenta hace muchos años, la muerte ha desaparecido de la vida. La gente ya no se muere en casa. Yo no sé en qué momento decidimos medicalizar toda la vida, ya no nacemos en casa, ya no morimos en casa, pero como que la muerte ha desaparecido. Pero incluso la muerte de las empresas, casi nadie habla de los fracasos económicos que ha tenido. Incluso la muerte, ojo, social, se castiga el cambio. De hecho, hay una cosa que nuestros alumnos nos dicen en muchas ocasiones, es que hay personas que de repente les dicen, oye, tú has cambiado, tú ya no eres como antes, que viene a decir, oye, tu yo de antes ha muerto y este nuevo yo de ahora que ha nacido no me gusta tanto. Hoy hablamos de la muerte, pero sobre todo vamos a hablar del duelo, vamos a hablar de cómo enfrentamos la muerte física de una persona, de un ser querido o de nosotros mismos, pero la muerte en un sentido amplio, porque la muerte, como te decía al principio, para mí es uno de los mejores inventos de la vida. Mi nombre es Sergio Fernández y esto, ya lo sabes, esto es mucho más que un programa de radio, mucho más que un podcast, esto es Pensamiento Positivo. Pensamiento Positivo, el programa de desarrollo personal y profesional. Sergio Fernández. Hoy hablamos de muerte, hoy hablamos de duelo. Me encanta este programa porque es un tema del que no se suele hablar y aquí en Pensamiento Positivo sabes que estamos para servir, así que vamos a hablar de un tema, en este caso, un poquito medio tabú. Estamos con 2 personas que además son 2 profesionales como la copa de un pino y además son profesores de máster de desarrollopersonal.com, del programa de la Casa de Desarrollo Personal. El primero de ellos, José Carlos Bermejo, director del Centro San Camilo, que tiene décadas de trabajo
en unidades de paliativos y en centros de escucha, y tú has acompañado, tú y tu equipo, a miles de personas en sus últimos momentos de vida, o personas que están acompañando a otros en sus últimos momentos de vida. ¿A qué conclusión has llegado después de todos estos años? Que la muerte es el mejor invento ¿También, de la vida. ¿Tú también lo crees? Porque de otra manera sería imposible. Hubo un teólogo que se inventó una isla donde la gente no moría y lo que seguía era un desastre. Con la muerte de la muerte moría la compasión, moría el interés por los demás. Nada de lo que hacía sufrir era interesante porque ya se pasará dentro de 1000 años, ¿no? En todo caso, por otro lado, este ideal de no morir es un poco absurdo. Porque... Y fíjate, has hablado de la muerte, que es un tema que está muy de moda, como que cada vez hay más personas, bueno, todo lo que tiene que ver con longevidad, con intentar seguir vivo aquí el máximo tiempo posible, es un tema como que está en boga, ¿no? Y con resucitarnos digitalmente, o resucitar a nuestros seres queridos digitalmente para seguir interactuando con ellos, ¿no? Tenemos anhelo de eternidad y de vida y de continuidad. Sin embargo, está muy bien hecha la naturaleza. La muerte es la que, al presentarnos un horizonte finito para nuestra cotidianidad, termina dándonos sentido a cada instante del presente. ¿Qué le dirías a una persona que tiene miedo a la muerte, a la suya o a la de un ser querido? Que me lo cuente. Le escucharía. Serán concretos, no serán etéreos. Tendrán miedos por motivos concretos y la narrativa pone sentido también. Y empalabrar el miedo y el sufrimiento por otro lado, es un regalo para quien lo puede escuchar. Por eso los que trabajamos ahí, acompañando a personas que están al final, a sus seres queridos, a los mismos profesionales y voluntarios que cuidan, tenemos el lujo de escuchar el final de las historias humanas, que es una especie de recapitulación donde se conjugan verbos de mucho interés. Si he entendido bien, escucharías y no dirías nada. Reaccionaría también, porque la palabra es un deber, aunque sea en su formato de silencio. Algo hay que decir para mostrar que me estoy enterando de lo que dice o para mostrar mi comprensión empática, ¿no? Pero fundamentalmente invitaría a narrar, porque en la narrativa nos ponemos nosotros mismos, identificamos los valores que hemos iluminado en nuestra biografía, los que hemos oscurecido, ¿no? Y vendrían los apellidos de esos miedos, ¿no? En que consisten, que probablemente tienen también que ver con el no haber hecho lo suficiente para perdonar, perdonarse, disfrutar a lo largo de la vida vivida. Ahora vuelvo contigo, José Carlos. Estamos también con Techu Arranz. Techu, yo la conocí en el mundo de la programación neurolingüística, de PNL. De hecho, es profesora de PNL aquí en IPP en la casa. Y además es acompañante y formadora en final de vida, con experiencia directa junto a pacientes y cuidadores. Uh-huh. ¿Qué le dirías, Techu, a una persona que tiene miedo al final, al suyo propio o al de otras personas? Efectivamente, yo intentaría establecer una conversación, un diálogo. Yo creo que la vida es el arte del encuentro y la muerte también es el arte del encuentro. Realmente la muerte me parece uno de los más bellos procesos de diálogo entre nosotros y con uno mismo, con sus valores, con las cosas que siente que están pendientes, con el gran misterio, porque para mí la muerte es el misterio de los misterios. Y lo más bonito de la vida para mí es un misterio. Para mí el amor es un misterio, para mí la muerte es un misterio desconocido, pero a la vez que cuando miras a los misterios te das cuenta que están llenos de sabiduría y llenos de proceso. Por eso es maravilloso dialogar de la muerte. Por eso a mí me parece maravillosa, o sea, esa decisión tuya, que te aplaudo, de que, por ejemplo, en un máster de desarrollo haya un módulo sobre esto. Antes os comentaba, ¿no?, que cuando yo hacía pues cursos de coaching, que los he hecho tanto en mi instituto como en lugares universitarios, cuando yo decía necesitamos poner un módulo o un día hablando del duelo y de la muerte, me decían, ¿en qué? Y digo, no, es que una persona que acompaña a personas que no haya hablado abiertamente o no se haya planteado voy a morir, van a morir, tal vez la muerte no existe, ¿no? Muere la primavera porque aparece el verano, muere el lunes porque aparece el martes. O sea que felicidades, porque creo que hacer espacios donde se hable de esto te hace retomar la vida y saber que
la muerte puede ser otra cosa. De alguna manera, una sociedad que no se atreve a mirar a la muerte a los ojos es una sociedad inmadura. O sea, de la misma manera que un niño, hasta que no se hace adulto, un niño se hace adulto cuando ha pasado por determinados ritos, ¿no? Y uno de ellos es que, en mi opinión, que se vaya algún ser querido, como para entender que estás aquí de paso, ¿no? Y de alguna manera es una sociedad que no mira a la muerte, ¿no? No queremos entenderla, ¿no? La hemos sacado de circulación. Sí, a mí me parece muy curioso. Cuando vas a otros lugares, África, India, la muerte forma parte de la vida y aparte forma parte de la felicidad de la vida y la celebración. Y es curioso cómo nosotros nos hemos infantilizado un poco y a veces con determinados temas pues tenemos un pollo en el horno. De hecho, estábamos hablando antes también, por ejemplo, qué importante es decir, voy a morir y voy a dejar unas voluntades de cómo quiero determinadas cosas. Y como no se ve, de repente hay un accidente y hay familiares que se pelean por determinados modos porque nadie ha querido hablar, ha querido preguntar, ha querido, incluso en momentos donde la persona estaba en una cama, ¿no? Y de repente se mira hacia otro lado. ¿Por qué mirar hacia otro lado? Yo creo que la muerte nos hace vivir desde otro lugar. Pero fíjate, no solo con las últimas voluntades, sino también con una cosa como tan práctica como el testamento. Efectivamente, es que bueno, las últimas voluntades, testamento, yo pongo todo esta historia, ¿no? El testamento. Que quiero que se haga con mi libro, con mi gato y con mi casa, ¿no? Efectivamente. Ahora mismo yo tengo unos conocidos peleándose en la familia porque hay un panteón o porque quiero ser incinerado y la persona no ha dejado ninguna historia. Y muchas veces es porque nos da miedo porque les caía más sus descendientes y dice, ellos dejo el lío. Entonces, la verdad es que hablar de la muerte sienta fenomenal y también nos enraiza en la vida. Pues venga, vamos a hablar de la muerte, del duelo, centramos el tema y entrevistamos a nuestros invitados. Vamos a por ello. La primera idea que quiero compartir hoy contigo es esta de vive hoy para no lamentarlo mañana. Hay un libro cuya traducción es un poco extraña, pero bueno, lo han traducido como Los 5 mandamientos para tener una vida plena, de Bronnie Ware, que seguro que has escuchado en alguna ocasión esta historia. Habla de la historia de una enfermera de cuidados paliativos que escribió un libro sobre los 5 arrepentimientos de las personas que tenían de manera más frecuente antes de morir. Y realizando este trabajo se dio cuenta de que se resumían en 5 lamentaciones, el muro de las lamentaciones de antes de morir. Ojalá hubiera sido fiel a mí y no a las expectativas de otros. Esto parece que esta enfermera es una de las cosas que encontró en las personas que estaban en los últimos momentos antes de morir. Ojalá no hubiera trabajado tanto. Ojalá hubiera expresado más mis sentimientos. Ojalá no hubiera perdido a mis amigos y ojalá me hubiera permitido ser más feliz. El mensaje es sencillo y es radical. La muerte no nos pide hazañas, nos recuerda elecciones diarias. Esta es una historia muy interesante y sobre la que se ha escrito y sobre la que se ha hablado, pero yo creo que a veces se nos olvida. Ahora hablaremos de ello con nuestros dos invitados de hoy. La segunda idea que quiero compartirte al respecto de esta cosa de la muerte, del duelo, es caminar el dolor, no saltarlo. Es un libro, el que te quiero hablar, que se llama El camino de las lágrimas, de Jorge Bucay, donde llama al duelo el más duro de los caminos. Y nos recuerda Bucay que este camino no debe evitarse, sino que debe atravesarse. ¿En cuántas ocasiones en nuestra vida bordeamos aquello que pensamos que tiene dolor? Bordeamos la conversación incómoda, bordeamos el despedirnos de un trabajo, bordeamos un divorcio, bordeamos algo, y en esta ocasión no es una excepción, bordeamos, en este caso, el atravesar el dolor de la pérdida. No hay atajos, no hay calendarios perfectos, afirma Jorge Bucay en El camino de las lágrimas. Lo que sí que hay es un camino para recorrer a tu ritmo, al ritmo que quieras. Y su tesis es simple y, por otra parte, valiente, y es: no podemos seguir hacia adelante, no podemos seguir el rumbo de nuestra vida si no dejamos atrás lo que ya ha desaparecido y lo que ya no está. El duelo no es algo que haya que arreglar, sino un camino que hay que transitar. Y dicho todo lo cual, vamos a hablar con nuestros dos invitados del día de hoy. Vamos a por ello. La entrevista, ofrecida por masterdedesarrollopersonal.com.
José Carlos Bermejo es director del Centro San Camilo en Madrid, referente en cuidados paliativos. Coordina programas formativos y de acompañamiento a familias y a profesionales que eligen acompañar a personas en los últimos momentos de su vida. Es autor de 100 libros o más, porque cuando salga este programa ya va publicado 3 o 4 más. Es autor de decenas de libros sobre duelo y cuidado al final de la vida. Yo, de hecho, tengo en mi estantería, tengo ahí no sé cuántos tuyos. Es como que ocupas un espacio importante en la librería de cualquier persona que le interese este tema. Y combina práctica clínica con divulgación. Todo esto lo encuentras fácilmente en internet. Nosotros hemos llamado a nuestra detective de almas, a nuestra querida Cristina Serrato, y a sus biografiasconalma.com. Es un religioso Camilo apasionado por humanizar y crear una cultura de la salud a la medida del ser humano para aliviar su sufrimiento y acompañarlo con ternura y profesionalidad. Fue criado con amor en una familia de 8 hermanos que salieron adelante con esfuerzo y bajo la bondad, cariño y generosidad de su padre, Ciriaco, y el trabajo, la entrega cotidiana y la estética de su madre, Teófila. En honor a ellos, enseña con una mascota virtual llamada Teófilo. Entró en el seminario a los 11 años y salió con una gran capacitación y el alma dispuesta al servicio. La muerte súbita de su hermano con 19 años le marcó profundamente y le llevó a tener una mayor sensibilidad ante el duelo. Así, su día a día está marcado por la compasión del sanador herido, que enseña a cuidar con el corazón en las manos y la ternura que tendría una madre con su único hijo enfermo, como decía San Camilo. Generoso, paciente, respetuoso, exquisito en sus formas y siempre dispuesto a escuchar, está fascinado por la persona de Jesús y el acompañamiento a la bella muerte. Le gusta leer, las montañas con ríos que descienden entre piedras y cascadas, el aroma a lavanda, el color violeta o ir al teatro. Orador nato, gran trabajador y viajero incansable, es el más rápido escribiendo, ya sea un libro, un artículo o contestando un email. No se le escapa un detalle y tiene una gran capacidad de mirada global y un vocabulario extenso, preciso y culto, con el que sorprende como mago que saca palabras de una chistera. Disfruta como nadie compartiendo la mesa, organizando banquetes o parrilladas, le ilusiona descubrir lo nuevo y sabroso, explora todos los frutos desconocidos en cada viaje y muestra su niño divertido y goloso cuando habla de la pantera rosa o te invita a coger una de las chuches del bote que tiene siempre sobre la mesa de su despacho. Detesta la pasividad y la pereza. Es un buscador de esa felicidad que resulta de vivir las virtudes, las palabras sanadoras y un amante del valor de la presencia carnal, el tiempo de calidad, la escucha compasiva y la confianza honesta. Le inspira quien está en el lecho de muerte, quien ha perdido a un ser querido y, sobre todo, ver a los voluntarios cómo empalabran el sufrimiento y lo corazonan con su entregada presencia. Termina su día dando gracias a Dios, enviando una oración de 1 minuto por WhatsApp y recibiendo el eco de quien le responde con un amén, y después descansando en paz, bajo la mirada sonriente de quienes ya sea aquí o en el cielo, le ven como un ángel en la tierra, volcado en la labor de humanizar y de enseñar el profundo valor del cuidado. Gracias, como siempre, Cristina. A vosotros, un placer. Gracias de corazón, que bien lo haces. Mirar con ternura y narrarlo con ternura. José Carlos, ¿cómo es estar todo el día en contacto con la muerte? ¿Hace más sabio el contacto con la muerte? La hace cotidiana y hace la vida más sabrosa. Porque la vida no es lo que ocurre fuera de donde estamos muriendo. Estamos muriendo en la ciudad, estamos muriendo en casa. Podemos intentar esconder un poco. Hay un cierto retorno de la muerte a casa. Uh-huh. Al menos en términos tópicos, en términos estratégicos, quizás más en Europa, se habla de desinstitucionalizar la muerte. Tiene su peligro, tiene su trampa. Puede contener también algunas trampas como cargar a la familia todo el peso del cuidado y el coste del cuidado y desproveerla de recursos que le son útiles y necesarios, imprescindibles algunos para morir dignamente, como son los médicos, los enfermeros, los psicólogos, los asistentes espirituales, ¿no?
Vivir en este mundo nos hace, a los que estamos ahí, yo vivo dentro de una estructura donde mueren 600 personas al año. Es decir, es difícil el día que no me encuentro con un cadáver al salir de mi despacho y caminar entre nuestros trabajadores, compañeros. Yo creo que nos hace más positivos, con más ganas de sacarle jugo a la cotidianidad. Y tiene más sabor la cerveza y tiene más chiste el chiste y tiene más valor el abrazo, ¿no? Y la presencia física y la ternura concreta que efectivamente nos podemos transmitir cuando necesitamos unos de otros, que es permanentemente. ¿Tú crees que parte de lo mal que llevamos los duelos o lo poco mal que incluso somos conscientes de que llevamos los duelos tiene que ver con que es una sociedad cada vez más desconectada de todo lo que tiene que ver con lo espiritual? Porque soy capaz de entender que una persona que tiene unas profundas creencias espirituales puede llevar mejor un duelo. Espiritual, no religioso, espiritual, o sea, en un sentido de entender las reglas de la vida, que para mí es lo que es la espiritualidad, ¿no? Pero de alguna manera yo creo que las personas que tienen menos contacto con lo espiritual o con lo religioso llevan peor el duelo. ¿Esto es así? Hay quien dice que estamos en un momento no de ocultamiento de lo espiritual, quizás sí de rechazo de lo religioso, porque la institucionalización de las religiones ha llevado a que se expresen también en la cara más fea y que vamos descubriendo, antes lo tapábamos, pero vamos descubriendo caras oscuras. Sin embargo, hay quien dice que estamos ante un retorno de lo espiritual. Por lo tanto, yo lo detecto, que hay sed. Se buscan manantiales, se buscan encuentros con significado, se buscan ritos, se buscan comunidades, se buscan recursos, se buscan referentes, se buscan porque se necesitan. Lo cierto es que si uno no lo cultiva porque se da solo al perder el tiempo delante de nada que elige, ¿no? O perder el tiempo y al aburrimiento, pues le falta luego un mapa para transitar momentos tan críticos como son, pues digámoslo así poéticamente, zurcir los rotos del corazón que se nos producen cuando se rompen los vínculos que hemos ido construyendo en nuestra vida, que eso es el duelo. Hay que decir que hay muchos tipos de duelo y yo me estoy cargando también en rabia cuando a lo largo de los años me voy dando cuenta de que hay duelos que les silenciamos. Por ejemplo, los duelos imposibles de los desaparecidos, que no son pocos. Los duelos, podríamos pensar que los duelos más difíciles son los de los hijos, ¿no? Y los de las parejas que han durado mucho. Por ejemplo, los duelos que son los producidos por la conducta violenta del prójimo, ¿no? Que es la guerra y la violencia, que la tenemos entre nosotros, sobre todo si no pensamos que vivimos solo en nuestro barrio, sino en esta casa común, que bastan unas horas para estar en otro lado de nuestra casa, que es esta tierra, ¿no? Los duelos por violencia los solemos describir en términos de números y con mucha menos facilidad preguntamos al doliente cómo está. Solo con algunos de estos duelos en la historia los hemos llevado al arte y les hemos hecho una canción, un cuadro, una estatua para recordar en el mundo que han sucedido, ¿no? Sí, eran personas que tenían significado o eran batallas que marcaban la historia de los pueblos. Pero la historia de nuestros pueblos sigue teniendo excesiva, toda sobra violencia que genera duelos marginados, silenciados. Hay otros duelos que son un poco tabú también. Eso es quizás porque no nos interesan políticamente. Hay unos duelos tabú que son los que produce el suicidio. No es una realidad que vaya a menos. En nuestro país tenemos 4.000 al año. Wow. Es para echarse las manos a la cabeza y preguntarse no solo qué les pasa, de qué infierno se van, sino qué nos pasa comunitariamente para que haya personas que prefieren morir a vivir y enfrentar las propias dificultades, ¿no? Y no pueden con ello. ¿Qué nos está pasando? Bueno, los duelos que se producen en los supervivientes de los suicidios también son muy silenciados, porque están cargados todavía de moralina, de vergüenza, ¿no? En el pasado hemos tenido cosas muy feas, ¿no? Los hemos excluido también de ritos y de enterramientos dignos, es decir, estaban marcados, buscando algo bueno, que era proteger la vida, decir que la vida hay que respetarla, pero hemos hecho cosas feas. Las seguimos haciendo porque hay mucho silenciamiento de esta realidad y
También están surgiendo ramas verdes, porque administraciones, instituciones, organizaciones están empezando a hacer programas específicos de prevención del duelo, prevención del suicidio, quiero decir, y esto es un modo de ponerlo sobre la mesa, ¿no? La palabra se pronuncia y de esto se habla. Pero no son todos los duelos iguales. Estamos poniendo sobre la mesa que seamos más sensibles ante los duelos por mascotas. Me parece muy bien y me subo al carro. Pero estamos también silenciando otros que son gravísimos, gravísimos. Todo esto que me hablas, que son como duelos que no se elaboran de alguna manera, no sé si la definición es exacta, pero es un poco eso, ¿no? Como de violencia, del pasado, de la batalla de no sé qué, del que se suicida. Pero la vida en realidad no acepta el silencio. O sea, es como que todo eso que se silencia saldrá por otro lado, en forma de trauma, en forma de creencia, en forma de ideología, en forma de algo, ¿no? Porque todo lo que no se elabora clama por ser sacado a la luz, ¿no? O sea, saldrá en forma de enfermedad y de muerte. Saldrá en forma de enfermedad y de muerte. El duelo es un proceso natural que desarrollamos para adaptarnos, para reinventarnos, para aprender a vivir amputados. ¿Y si no se hace? Si no se hace, se puede convertir en retrasado o patológico, enfermedad patológico, y puede tener fuerza letal, efectivamente. Hay personas que por no hacer un duelo, aparte del desequilibrio mental que se puede producir en ellas, dejar de disfrutar de la vida y vivir con sentido, anquilosadas, congeladas en lo que vivieron al final o con la pérdida, no caminan hacia adelante. Hay personas para las que este no caminar es la fuerza letal, ¿no? Nos morimos de tristeza, de depresión, de asco. ¿Te puede incluso afectar un duelo no hecho de tus padres o tus abuelos? Un duelo congelado, un duelo negado, un duelo no transitado suficientemente. Bueno, en el máster hay muchas personas que dicen, es que a mí me pasó esto y yo no he hecho y lo tengo pendiente. O sea, bueno, no digo en tu vida, que también, si quieres, ahora hablamos de eso, me refería ahora a tus padres o a tus abuelos. O sea, que tu abuelo no hizo un duelo y de alguna manera a ti eso energéticamente te llega. Crecemos en ese contexto, ¿no? En un contexto de represión. Hace poco vi La casa de Bernarda Alba porque la escuché citar de Federico García Lorca y es una obra de arte súper bonita, ¿no? Es de los tiempos, de la generación del 27, de la represión del hablar de la verdad. Una casa donde 7 hijas y la madre, con un ámbito súper represivo, no se puede hablar porque están en duelo. Todas vestidas de negro, no se puede hablar. Termina así, silencio, silencio, silencio. Naturalmente que esas personas crecerán en un contexto de represión, de silencio. No se puede hablar. Una de ellas se suicida porque no soporta no poder vivir flirteando, construyendo nuevos vínculos, disfrutando de la cotidianidad, ¿no? A pesar de estar en duelo. Por eso, claro que influye sobre la salud mental del individuo, de la comunidad, pero también la sociedad que construimos está hecha de esa salud. Y hablabas de duelo congelado dentro de tu propia vida. O sea, te pasó algo hace 10 años, te dejó una... Vamos a hablar de muerte en un sentido amplio, si te parece bien, ¿no? Que también podría ser un duelo que nos afectara, ¿no? Te deja a la novia, te echan del trabajo por el que lograste, que lo esperabas todo, o fallece tu padre o tu pareja. O sea, muerte en un sentido amplio. Eso, como que si no se elabora, se queda ahí como congelada. ¿Qué sucede ahí? En realidad, la palabra duelo ahora la estamos utilizando así, ¿no? Para pensar en el proceso de adaptación, de recoser lo que se ha roto por cualquier pérdida. Bueno, esto es un planteamiento y una explicación. Hay otros que dicen que no se trata de pérdida, porque si fuera una pérdida echaríamos a correr a buscarlas, llamaríamos a la policía, pediríamos ayuda para encontrar y encontraríamos algo, ¿no? Claro, algún pero hay vestigio. cosas que no puedes encontrar. Oiga, me han despedido de un trabajo, pues no puedes llamar a la policía para que te contraten de nuevo. En realidad no es solo pérdida, pero efectivamente se habla de duelo migratorio. Los 7 duelos del inmigrante es una entrada muy frecuente, ¿no? Para darnos cuenta de cuántas cosas perdemos cuando nos desplazamos, cuando migramos, cuando rompemos una pareja voluntaria o involuntariamente porque nos deja. Si no lo hacemos, sencillamente, estamos de acuerdo desde hace décadas, desde hace centenares de años, porque de esto hablaba Fernando también a la muerte de Isabel, que el duelo reclama un trabajo y hay que hacer tareas. Y si el trabajo y las tareas se quedan pendientes, sencillamente están pendientes. Y eso tiene un precio. ¿Cuál es ese precio? Un precio sobre la vida saludable, sobre el equilibrio psíquico, sobre la salud física, porque el cuerpo tiene memoria, ¿no? Sobre el disfrute de las relaciones
la posibilidad de seguir invirtiendo energía afectiva en nuevos vínculos, no solo tenerlo congelado, ¿no? Hay personas que lo tienen muy difícil, ¿eh? Porque la pérdida es una pérdida ambigua. Es el caso de los desaparecidos. No son pocos, no son solo en Colombia. Está creciendo en otros países, en México, pero también entre nosotros. Hay muchas personas desaparecidas. Sus seres queridos, sus madres, sus parejas, sus hijos, sus padres, no saben si su ser querido está muerto o vivo. Esto es muy cruel, porque diríamos, están en duelo, claro, han perdido la presencia, pero además es un duelo imposible, porque no tienen certeza, evidencia, ¿no? No tienen huesos, no tienen cadáver, por lo tanto no pueden hacer el trabajo, no saben cuál es el ancla al que agarrarse, símbolo de la esperanza de toda la vida, no saben cuál es, dónde me agarro para poder caminar con la ilusión de que estará vivo, o preferiría caminar con la certeza de que está muerto para recolocar mis trastos interiores, ¿no? Estamos hablando todo el rato de duelo. ¿Qué es el duelo? Un proceso. La otra cara del amor. ¿Que nos lleva de dónde a dónde? De tener una parte de nosotros mismos, que era el otro, o lo otro que hemos perdido, a que se produzca en nosotros un agujero. Así lo explica Lacan, nada menos. Un agujero existencial, una amputación que nos obliga a aprender a vivir con nosotros mismos, pero tocados de tal manera que ya no está lo que del otro era en mí, ¿no? Lo que yo era por presencia del otro. Es un proceso de adaptación, es un proceso de aceptación, es un proceso en el que tenemos que narrar lo que nos pasa, porque si no nos volvemos locos, en el que tenemos que recolocar nuestras cosas, pero literalmente nuestras cosas, nuestros saberes. Tenemos que entendernos para las herencias, una de las pulgas, la más gorda, según nuestros estudios, ¿no? Un proceso en el que tenemos que aprender, decidir vivir de manera nueva y aprender a vivir sin el ser querido y aprender a entablar nuevos vínculos también con el ser querido desaparecido de nuestra órbita tangible, ¿no? Húmeda, y recuperar la energía que hemos depositado en él para seguir invirtiéndola en nuevos vínculos, para que no siga viviendo amando solo el cadáver o el recuerdo, ¿no? Ahora tenemos una amenaza muy grande con la inteligencia artificial. Lo he estado también investigando recientemente, porque algunas personas, habitadas por mucha esperanza de poder tener al otro presente en cuerpo digital, lo resucitan a partir de su rastro, pagan lo que haya que pagar. Bueno, la ficción puede ser también no solo a partir de su rastro en términos en la pantalla, sino también con un avatar, qué sé yo. Y continúan después de muerto la relación y los vínculos que habían tenido. Pero esto es un pitote cósmico de mucho cuidado, ¿no? La tenemos en el mercado y la estamos utilizando. Piensa que hay 24 millones de personas que tienen una novia digital, así llamada, o novio, es decir, un vínculo, un tú digital con el que interactuar. De inteligencia artificial. De inteligencia artificial. Hay 24 millones de personas que tienen una pareja que es una inteligencia artificial. Un ente que pseudodialoga, está dispuesto 24 horas, 7 días y tiene un perfil que tú mismo lo construyes, por lo tanto es un perfil idealizado de tu pareja, que no te juzga, que está presente, que también te deja estar, que te deja ser tú, que te reconoce. Le puedes proyectar tu imagen positiva de pareja para que te refuerce la tuya positiva. O sea, es un chollo en términos, no tiene los límites que luego tiene la realidad. La realidad carnal húmeda. A mí me gusta decir húmeda porque es una de las características que más nos definen la presencia física. Bueno, esta idealización está también aterrizando en el duelo, esta posibilidad, y nos pone al alcance nuestro el peligro de que nos volvamos un poco tarumbas, porque sigamos dialogando. Que no cierres, ¿no? Que no aceptas, entonces, y además te empoderas de una manera ficticia, enfermiza, ¿no? Yo puedo resucitar a mi padre. Wow, pero es que esto tiene otra lectura, que es como esta cosa como de que los seres humanos actuales no pensamos todopoderosos, pensamos, lo hablábamos antes, que podemos vivir para siempre, que podemos conseguirlo todo, que tenemos derecho a todo. Es como que el ser humano actual, esto es una reflexión, ¿no? Pero como que no acepta el no.
de alguna manera. O sea, hay muchos problemas porque no aceptamos el no aceptamos el que no podemos comer de todo y nos genera problemas de salud, no aceptamos que no vamos a poder hacer todo lo que queremos hacer en la vida, entonces estamos frustrados porque Pero fíjate que con la muerte no me había dado cuenta yo de esto, con la muerte también no aceptamos el no de que un ser querido se ha ido. También es porque estamos preparados para no aceptarlo. O sea, se muere un ser querido y mi naturaleza está preparada para soñar con él vivo. Y sin querer, no sé cuántas veces, al dar la vuelta a la esquina lo veo como si estuviera vivo y hasta me asusto y pienso si me he vuelto loco. Son las alucinaciones o pseudo-alucinaciones vinculadas a la intensidad del dolor del duelo, ¿no? Claro, son cosas normales. Estamos preparados para negar, para resistir. Con esto no haces el duelo, ¿no? No lo podemos hacer con eso. Nos podría servir como un instrumento, como en terapia se usa también escribir una carta, y mandarla, en fin, no la mandas porque no la recibe, ¿no? O poner la silla vacía y hacer un juego en terapia y hablar con el fallecido. En fin, es una ficción que dentro de la imaginación da cuerpo a algunos juegos de rol, a algunos instrumentos terapéuticos manejados por expertos, acompañados, evaluando el impacto que esto tiene. Esto tendría su sentido en este contexto. Como instrumento, pero fíjate esto puesto también en manos de los niños, los niños en duelo, ¿no? Que resucitan a papá. Es una cosa entre escalofriante y no sé muy bien. Está entre nosotros. Sí, sí. Dolor y duelo. ¿El dolor desaparece? O mejor dicho, sufrimiento, dolor y duelo. Al principio parece que hay sufrimiento siempre o casi siempre, no lo sé, explícame. Dolor y luego desaparece o no desaparece nunca, o ¿cómo va esto? Bueno, hasta hace unas décadas estas palabras nos gustaba distinguirlas. Con algunos autores se nos han hecho pensar, por ejemplo, Cecily Saunders, que es una de las iniciadoras del movimiento paliativo, esta cultura tan saludable para mirar a las personas al final de la vida y cuidarlas aceptando su muerte, ¿no? Ni prolongando la vida, ni interrumpiéndola de manera provocada, sino respetando la naturaleza. Esta mujer desarrolló el concepto de dolor total y la multidimensionalidad de la experiencia del dolor. Y la palabra es esta, la que ella usaba, y es la que está vigente y circulando en las revistas científicas. ¿Sí? Con esto se diluyen un poco las líneas que dividían los conceptos entre dolor y sufrimiento, ¿no? Sufrimiento, se decía, es más subjetivo, tiene más que ver con lo cognitivo, con lo emocional, con lo relacional, con lo valórico, con lo espiritual. El dolor más físico, ¿no? Por un daño tisular. Nuestro cuerpo manda mensajes al cerebro y te quemas en el dedo, ¿no? Es un dolor, o te pica en tal sitio. Sin embargo, hoy hablamos de la multidimensionalidad de la experiencia del sufrir. Uh-huh. Y es saludable y es humanizador mirarlo así, porque también nos despierta las respuestas más integrales, ¿no? de quienes queremos acompañar para aliviar, y también nos interpela sobre cómo prevenir, interviniendo en todas las dimensiones. De hecho, sabemos que el dolor físico también es aliviado por caminos de consuelo, de terapia, por caminos de autosugestión, por caminos de placebos, sin entrar en la valoración ética, ¿no? Es decir, lo físico también está afectado claramente por las otras dimensiones. Por eso la línea que divide estos conceptos es ahora, a nivel teórico, es muy sutil, y lo que más vale la pena es intentar comprender la experiencia subjetiva que hace el otro, ¿no? Y el impacto que tiene en el otro para prevenir lo posible, porque estamos llamados a ser lo más felices que podamos, no solo en términos de bienestar emocional, sino también en bienestar valórico, ¿no? Lo más compasivos, lo más solidarios, lo más generadores de paz y de bien, y salir al paso de su sufrimiento y tender un pallium que permita sentirse comprendido, acompañado. La tradicional de toda la historia de la vida, consolatio, consolar. Uh-huh. Jugando con las palabras, a mí me gusta decir que consolar es consolar, poner un suelo, porque sin suelo te caes a un abismo. Consolar. ¿Hasta cuándo es normal estar mal en un duelo? Descubrí hace poco que Shakespeare en Hamlet dice que el duelo al menos tiene que durar lo que te duran los zapatos con los que acompañas al cadáver de tu muerto, ¿no? Bueno, es un modo... ¿Zapatos de los de antes o zapatos de los que te duran solo un verano? Bueno, a lo mejor esto mismo también habla de que antes y ahora tenemos percha distinta para afrontar el duelo, ¿no? En el mundo rural de antes los zapatos duraban más, también había un contacto más
directo con la muerte que se muere y renace, la cosecha permanentemente, ¿no? Y con el fracaso y el frío que te hace, y no la satisfacción inmediata de todo tipo de deseos y expectativas. Mientras que ahora los zapatos evocan que vivimos en una sociedad de cambiar. Entonces, ¿cuánto tiene que durar? ¿Cuándo hay que preocuparse si una persona sigue con un duelo que le trae dolor permanente? Cuando los síntomas se cronifican. Pero cronificar es un mes, un año. Es que no sé si hay respuesta a esto. Yo no sabría, porque ¿cuánto duran los zapatos con los que acompañaste al cadáver, ¿no? Y dirás, depende de mis zapatos, es decir, de la identidad de uno, de mis recursos, de si estoy solo, de por dónde camino. Bueno, pero parece claro que si alguien te dice estoy muy fastidiado y se murió un ser querido hace una semana, parece que es normal. Si te dice se murió hace 10 años, parece que igual hay un problema, ¿no? Y en el medio habrá muchos grises. Sin duda, unos zapatos con 10 años estarán más... Bueno, depende de qué zapatos y qué calidad. Ahí está, depende del individuo, del contexto, de los recursos, de por dónde transita en la vida, ¿no? De con quién se encuentra. Ciertamente, si llevas 2 años sin dormir, o 2 años pensando y sintiendo y notando que tu marido viene a la cama, estoy pensando en personas concretas, a dormir por la noche cuando resulta que murió hace 2 años o 1 año, háztelo ver, o sea, cuéntaselo a alguien para que te ayude a recolocar, ¿no? Si no has desmontado su habitación y ya ha pasado 4 meses, dinos qué te pasa. Estoy poniendo... De todas las maneras, en el mundo científico, académico, hay instrumentos que nos permiten medir. Por ejemplo, el cuestionario de Prigeson nos sirve para medir cuándo estamos ante un duelo normal, ponle todas las comillas que quieras, y ante un duelo complicado, en sus diferentes formas, y ante un duelo patológico, y esto nos sirve para estudiar y también para asignar recursos y proponer estrategias concretas a cada uno según dónde se encuentre la persona, digamos, para dar una respuesta en términos de salud mental y de salud física. Yo no me atrevo a decir, porque me parece una osadía y una falta de respeto decirle a una madre, si tu hijo se suicidó o se cayó en el ascensor, me vienen nombres concretos, hace 1 año ya tienes que estar bien, porque si me da una bofetada me la he ganado. Sin embargo, si efectivamente encuentro a alguien que tiene cosas pendientes, así de concretas, ¿no? O trastornos pendientes, conductas desadaptativas hacia la vida con sentido, le tengo que confrontar y pedir que se deje ayudar, que es lo más bonito que uno puede hacer en la vida, ¿no? ¿Qué nos cuentas que hay que saber para acompañar a personas que se están yendo? Dame las ideas clave. Bueno, tú sabes que tenemos también un máster en esto en San Camilo, ¿no? Un máster en intervención en duelo. Hay que mirar la vida y la muerte, hay que describirla, porque hay de todo en el mundo, ¿eh? Hay gente que dice la muerte no existe y son predicadores y gurús o bien habla con los muertos y yo hago de medium. Hay de todo en el patio, ¿no? Creo que a mí me parece muy útil echar una ojeada a la filosofía. La admiro, la uso, me parece la capacidad que tenemos de pensar y de ayudarnos a hacernos pensar. Que hay que mirar el arte, porque el arte dice mucho. Vengo de México, la semana pasada estuve en México, he disfrutado tanto de Calaverandia, un parque temático sobre la calavera, sobre una expresión cultural embellecedora de lo que aquí nos podría producir rechazo, pero es una expresión artística. Hay tanta música, hay tanta pintura, hay gastronomía en algunos sitios, ¿no? Pan de muertos, por ejemplo. Hay tantas expresiones culturales ricas, poesía. Hay un género literario en nuestra lengua, tenemos las elegías, nada menos, ¿no? Es que son poemas concretos que ha escrito el doliente, con los cuales ha transformado el sufrir en belleza. Por eso creo que hay que utilizar el arte y conocerlo como recurso para invitar también a contemplar. Hay que cuidar la vida interior y la vida espiritual. El duelo es mucho espiritual. Pero bájamelo a algo concreto, José Carlos. O sea, alguien que está acompañando a su padre que está muriendo, a su hijo que está muriendo, no sé, ¿qué debería saber esta persona? Al margen de leer elegías y no sé, quizá ver buen cine, buenos libros, buen arte, que luego hablaremos de eso. ¿Qué más en el día a día? Bueno, yo lo diría también profesionalmente así, pero te cojo la pregunta, ¿no? También hay que tener competencias relacionales y emocionales y éticas y espirituales y culturales para ayudar cuando se sufre, así en general, ¿no? Pero cuando ayudamos en nuestra familia, lo que más tenemos que hacer
es desaprender los estilos que son tapagujeros, ¿no? Que son, como no sé qué decir, pues te digo lo de siempre. Antes, que era lo que decían los griegos, ¿eh? Antes o después nos toca a todos. Es mejor así, ya no sufre, Dios se lo ha llevado. Si ya decía ella, tierra, trágame. Hoy le damos nombres diferentes y más técnicos, pero son la misma cosa. Creo que lo que tenemos que hacer para acompañar sobre todo es desaprender. En todo caso, desaprender estos tópicos típicos con los que nos metemos en el burladero para no estar en el baile del encuentro transparente, humilde, sencillo de la narrativa del sufrir. En todo caso, el duelo, decía Shakespeare, el duelo necesita más testigos que consejeros. Es decir, necesita más personas que atestiguen el dolor ante el doliente que duelistas entrenados en terapias concretas para ayudar, a lo cual yo también me dedico, a preparar duelistas competentes para ayudar en duelos complicados, en adultos, en niños, porque no es lo mismo. Necesita más testigos, por lo tanto, es más la presencia que es capaz de callar, que es capaz de escuchar, que es capaz de escuchar. Parece que todo conduce a lo mismo, ¿no? En tu enfoque, que es como aprende a estar, ¿no? O sea, cosa como de estate y ya, ¿no? No hay el checklist de oye, hazte estas 5 cosas, ¿no? Es como tener el coraje de estar, de sostener, de mirar, de acompañar. Y responde eficazmente. La compasión requiere eso. Si estás que llevas un mes sin comer bien, te invito a que hagamos un caldito. Y si la casa está sucia, te invito a que vayamos al súper juntos y compramos y limpiamos, si me dejas, ¿no? Y este es un estar compasivo, no lastimero, sino eficaz para transformar la realidad y hacerla amable. Y hacerla amable con el caldito y caminemos juntos, aunque se haya suicidado, caminemos juntos por el parque. No es solo un estar improductivo, ¿no? Un estar pasivo, porque un estar pasivo también puede generar un silencio. Las palabras son muy limitadas, pero un silencio no elocuente también se convierte en una tumba, ¿no? O en un factor que refuerza el dolor que se puede transformar en depresión, que de esto también hay mucho, ¿no? Y es necesario tratar profesionalmente. ¿Cuándo el dolor se convierte en depresión? Lo tiene que diagnosticar un profesional. Si le preguntamos a Freud, nos dirá en Duelo y Melancolía, pues los aspectos concretos de las diferentes expresiones. Estoy leyendo una tesis doctoral sobre la depresión, por eso me hago más prudente cuando más me hago consciente de lo complejo que es. La depresión no es una palabra para popularizarla y atribuirla a cualquiera o a uno mismo, sino que es una palabra que evoca un trastorno que hay que diagnosticar. Ciertamente, si bloquea al individuo, a la persona, ¿no? Para su vida cotidiana, para la iniciativa, para la motivación, para recuperar las actividades de la vida diaria, para la vuelta al trabajo, ¿no? Para seguir sacándole sabores, ¿no? Y seguir teniendo ganas de vivir, hay que preguntarse si esa muerte tan fuerte de la motivación no tiene nombre de patología, y hay que preguntárselo al profesional. Techu, ¿qué te apetece preguntarle a José Carlos antes de cerrar esta entrevista? Que te veo ahí tomando notas, digo, seguro que tiene alguna pregunta que hacerle a José Carlos. Gracias, me has escuchado la mente por telepatía. Bueno, yo me quedaría escuchándote toda la vida aquí, montaría unas tiendas y me quedaría escuchándote todo el rato. Me apasiona todo lo que dices, está lleno de experiencia, de encuentros, de diálogo y de estudio. Te quería preguntar, en esto que has dicho, bueno, estos topicazos, ¿no? Y esas frases, ¿cómo dirías, ¿no? Esto de, por ejemplo, este jueguillo, ¿no? De intentos de pautas lingüísticas de consuelo, como la muerte no existe o la muerte existe pero no es el final. No sé si me explico, desde una perspectiva, por ejemplo, de una persona como tú, que sí que tiene una espiritualidad, o sea, tiene una idea espiritual detrás realmente, y toda la experiencia que te lleva, ¿cómo, aunque normalmente dices que esto es el diálogo con la persona y que no hay una generalización, ¿cómo lo pones tú en palabras esto de que la muerte existe, sin embargo no es el final? ¿O cómo lo sueles poner en general? ¿O cómo lo soléis enseñar? La antigua Grecia consolaba de esta manera con los silogismos. Todos los hombres son mortales.
Tu marido era hombre, tu marido era mortal. El siguiente, que tú tienes que estar ya consolada. Por este camino hoy no vamos. Justamente, y esto es muy bello también, con el advenimiento de Jesús en la historia de la humanidad, ha entrado mucho más, se ha puesto más sobre la mesa el mundo de los sentimientos y de la compasión. Entonces, yo creo que sobran las palabras, vale mucho más la presencia y la validación de la experiencia. Cobra mucho más relevancia la experiencia. Sin embargo, tenemos que poner palabras, ¿no? ¿Qué mejor palabra que la que narre lo que estamos experimentando? Si me estás hablando de el que falleció, de tu ser querido, yo rescataré algo de eso, lo pondré de vuelta para ti y nuestro diálogo será para darle vida en el recuerdo, que es el presente del pasado, ¿no? Y dándole vida estaré transmitiéndote y sintiendo que está vivo entre nosotros. Y si quieres que en algún momento te dé razón de mi esperanza, que es una provocación también bíblica, pues lo haré con mucha prudencia, que es también el versículo siguiente, con mucha prudencia. Yo creo, yo confío, no tengo ni idea, no tengo pruebas. Es la incertidumbre, la hermana de la esperanza, ¿no? Pero no puedo vivir sin ancla, así que me agarro a quien se preste para ser ancla para mí. Por eso que las palabras más valiosas creo que son las que se atreven a nombrar lo que se experimenta en el encuentro y en la persona del que está sufriendo. Estas son las que hacen brillar y vivir, ¿eh? No está muerto porque estamos hablando de él, le tenemos vivo en el corazón, sobre todo si sé recordártelo. Sin embargo, si te invito a olvidar, pues lo estropeo todo. Gracias. Dale otra pregunta si quieres. Sí. Siguiendo con esta pregunta, si la persona, por ejemplo, se manifiesta creyente o espiritual, realmente consuela, ¿no? Jugar con la vida después de la vida. ¿Cómo pones todas estas? Ahora mismo, por ejemplo, yo cuando trato con los jóvenes están todo el rato escuchando experiencias cercanas a la muerte. Es impresionante. O sea, los jóvenes hay un montón de Instagramers ahora de los jovencillos que están trayendo a gente con esto. Entonces está muy de moda y a la vez hay mucha gente que cree que hay vida después de la vida y que hay vida después de que alguien muere. Si alguien ya te pone en ese parafraseo que yo también soy muy de, por favor, parafrasea lo que otra persona ha traído a la conversación, parte de sus palabras, ¿no? De alguna forma, porque es verdad que para mí si realmente crees en que la vida te lleva a un lugar mayor, también es maravilloso hablar de ello, ¿no? Claro, y nos refuerza la esperanza, nos convertimos uno para otro en agarradero. Ahora hay cosas muy sutiles y delicadas. Las experiencias cercanas a la muerte merecen ser estudiadas, ¿no? Como también las ECM y las experiencias de muerte temporal merecen ser estudiadas. Hay mucha literatura amarilla en este momento y los recursos... ¿Literatura amarilla? Hay mucha literatura no científica, interpretaciones que utilizan las experiencias cercanas a la muerte como validación científica de que hay una vida posterior. En fin, como yo creo que sensacionalista, la esperanza, claro, ¿no? Nos tocan, y es el mundo digital, es el poder de la fantasía, el poder del cine, ¿no? Que nos presenta bajo forma de luz o de algo visible o sonoro lo que es contenido de nuestro deseo, que es que haya vida, ¿no? En fin, yo lo que haya después de la vida se lo dejo a Dios, en quien me abandono y a quien confío, y del que siento que dentro de mí me nutre, también porque tengo vínculo cotidiano con él. Quien tenga vínculo cotidiano con él, porque practique la conexión, la oración, la contemplación, el disfrute de la naturaleza, el aprecio de los vínculos significativos, el uso de ritos para celebrar, alabar, dar gracias, reconciliarse, que son las categorías fundamentales de la espiritualidad, particularmente cuando cristalizan en una religión. Si hay alguien que está en esta, yo me subo con facilidad a su mapa para ir por sus caminos, ¿no? Si no lo tiene, también me subo a su ausencia de brújula, ¿no? Pero la espiritualidad la tenemos sí o sí. La religión no, nos religamos, queramos o no,
Pero si no tenemos espiritualidad, esto no es una invitación a tenerla, sino para mí una radiografía de la naturaleza humana. Tenemos, porque si no nos parecemos al chancho, lo que nos distingue del cerdo, cuyo cuerpo, al menos el mío, es muy parecido por lo que veo cuando lo diseccionamos, lo que nos distingue realmente es ese salto de calidad en términos de espiritualidad, porque en lo emocional no está la diferencia. Observo al perro y también veo que se siente culpable, triste, rabioso, inquieto, y son dimensiones, diríamos, como humanas, ¿no? Lo que realmente nos distingue es la dimensión espiritual, la apertura a lo trascendente, la búsqueda de sentido, dar valor a claves gordas que no solo son emocionales. Por eso creo que el diálogo sobre lo espiritual es el que está teniendo lugar también ahora, porque nos encontramos como personas dignas, que se respetan. Aquí está nuestra dimensión espiritual presente. Al final de la vida es un campo sembrado de oportunidades, porque el que está, y en el duelo, el que está sometido a la intensidad del dolor se hace su repaso, se siente culpable, se reclama la posibilidad de perdonarse, se hace sus preguntas existenciales, las quiere o necesita formular, necesita que alguien se las escuche, ¿no? Que alguien acepte que no hay respuestas. Es decir, el diálogo sobre la espiritualidad es una de las potencialidades más humanizadoras en torno al morir y al duelo. Espacio ofrecido por vivirconabundancia.com. Bueno, no seríamos IPP si no recomendáramos libros, así que vamos a ello, vamos con referencias bibliográficas, con películas para poder aprender más. Yo te comparto la lista que saqué ayer mirando mi biblioteca. Un libro que me ayudó a tener una visión más tranquila, más cercana y más pausada sobre el tema de la muerte y que leí en un momento en el que estaba acompañando a un ser querido, además en este caso a mi abuela, que es el libro tibetano de la vida y de la muerte. A mí este libro me gustó. Otro libro que me dio paz en su momento fue La rueda de la vida, de Kubler-Ross. Es un libro en el que, bueno, esta persona cuenta cómo estuvo durante décadas acompañando, bueno, un poco el mismo trabajo que haces tú, José Carlos, en cierto modo, que estuvo acompañando a personas en los últimos días o en las últimas semanas o los últimos meses de vida. Un libro publicado recientemente, San Segarra, me lo recomendó un profesor de IPP, porque además sale dentro de este libro con una experiencia cercana a la muerte, que es este libro de La supraconsciencia existe. Es un libro que me ha parecido interesante. Y un clásico, El hombre en busca de sentido, cómo buscamos el sentido y el propósito cuando vemos la muerte muy de cerca. Películas, te he sacado aquí unas cuantas. Belleza oculta. ¿Qué pasa cuando tenemos mucho dolor porque se ha ido un ser querido? ¿Cómo nos replanteamos la vida? Más allá de la vida, Clint Eastwood, que es un genio, yo no sé cómo hace películas y cada una la hace mejor que la anterior, bueno, pues aquí habla también de qué sucede cuando morimos. Y una película que también mira la muerte de un sitio simpático, que es esta de Bucket List, que la tradujeron como Ahora o Nunca, que es, oye, ¿qué te queda por vivir cuando sabes que indudablemente vas a morir? Una comedia americana, pero que tiene un cierto sustrato detrás. Dicho todo lo cual, me encantaría, Techu, escuchar tus propuestas de libros, de películas. ¿Qué te resuena a ti que podemos recomendar para...? Pues ahora me vienen a la cabeza películas. Me viene a la cabeza Walt Disney, para mí tiene dos películas hermosas. Coco. ¡Qué belleza! Que es una belleza. Después de acompañar a mucha gente, después de haber tenido experiencias de muerte en las que yo he acompañado padre, madre, marido, la verdad es que rodear todo esto de paz y de ternura me parece la clave. Rodearlo de un encuentro natural donde aparte confíes en el proceso y que realmente te dejes al proceso que sabe mucho más que nosotros, me parece increíble. Y entonces esa ternura que se vive, por ejemplo, en Coco y también en la película Soul. Otra belleza de película. Otra belleza de película que nos llena de... Abre el corazón, ten buena voluntad, déjate guiar por el proceso y cómo realmente despliega el tema. No quiero poner más para que la veáis, me parecen bellísimas. Soul como alma, S-O-U-L. Sí, efectivamente, bellísimas. Y luego hay una que a mí me gusta, que es más raruna, que es ¿cómo era? Más allá de los sueños. Más allá de los sueños. Más allá de los sueños, de Robin Williams. En realidad está basada en la ópera de Gluck, de Orfeo y Eurídice. Cuando Eurídice va a buscar a Orfeo a los infiernos. Y es una actualización sobre, bueno, como una locura de lo que pasa después de la muerte, muy
fantasiosa, pero para mí el sentido del amor, el sentido de la búsqueda del ser humano frente a las cosas trascendentes está muy presente, como busca tus respuestas, haz el proceso, entra en el camino del héroe y realmente vete a los infiernos, hay que ir de las sombras en un duelo y resucita con ellos. Una belleza de película también. José Carlos, ¿qué nos recomiendas? A ver, libros, pelis, lo que quieras. También viejas. ¿Cómo? También viejas. Claro. Mi vida sin mí. De Isabel Coixet. Sí, La habitación del hijo. Que es un poco en esta línea también de Ahora o Nunca, que es qué pasa cuando sabes que vas a morir. Isabel Coixet, Mi vida sin mí. Vivir intensamente, particularmente el final, y sentirse responsable y protagonista hasta de la planificación del post, ¿no? Donde también se puede hacer un testamento, no solo el tradicional, sino espiritual, digital, dejándole cintas a sus hijas vital, grabadas, sí. Que se hacen vitales estos tipos nuevos testamentos, ¿no? La habitación del hijo es una película súper interesante porque plantea Moretti, ¿no? cómo acompañar después de la muerte y cómo recuperar la propia capacidad de entablar relaciones difíciles cuando estamos en duelo y retornar a la vida natural. Una película que es un episodio de una serie, Black Mirror, que se encuentra en Netflix, Ahora mismo vuelvo, creo que es muy recomendable para darnos cuenta de lo que está sucediendo con lo que antes hablábamos de la inteligencia artificial y el duelo. Los posibles se presentan y los riesgos que esto tiene, ¿no? El hacer uso de algunas posibilidades que nos ofrece la inteligencia artificial en medio del duelo. Aconsejo algún libro mío. Dale, claro. Aconsejo leer o ver el teatro de Hamlet, ¿no? Sin ninguna duda, es de una belleza impresionante. O La casa de Bernarda Alba, los hemos citado antes, por no siendo de este momento, tienen una sabiduría, como también en la antigüedad, Cartas a Lucilio, Séneca, estos autores tienen mucho que decir sobre el duelo, no solo Kubler-Ross, que arrancó, por cierto, con el de Sobre la muerte y los moribundos en el año 74, ¿no? Que era su primera y más rica propuesta para describir qué pasa al final y cómo podemos acompañar. Bueno, algunos míos de este mismo año pueden ser A ti que lloras porque amabas, que es un libro que quiere ser consuelo o para sentirse comprendido con las palabras no solo del autor, sino también de las personas que estando en duelo han regalado su experiencia empalabrándola. O bien Duelo de inteligencia artificial, que nos hace tomar conciencia de las posibilidades reales que hay y nos invita a tener una actitud abierta pero reflexiva y a buscar los criterios éticos para que los posibles no se conviertan en nuestros enemigos, sino en nuestros útiles ayudantes. Pues hasta aquí las propuestas de hoy para seguir aprendiendo. Seguimos. Bueno, pues si estás inspirado en este momento y quieres seguir aprendiendo de desarrollo profesional, de desarrollo personal, de desarrollo financiero, te cuento dos cosas muy rápidas. La primera, que todos los días mando un email, que me lo trabajo, que aporto valor, que recomiendo libros, que recomiendo vídeos, que recomiendo entrevistas como esta que hemos hecho hoy el día que la publiquemos. ¿Cómo te apuntas? ippformacion.com/regalo, ippformacion.com/regalo. Todos los días de lunes a domingo algo de valor. Empecé a hacerlo en el 2008, luego dejé de hacerlo, he vuelto a hacerlo y me hace tremendamente feliz. Te harás adicto porque me lo curro, me hago porque tengas valor, pero si no te gusta te das de baja, es gratis y todos tan amigos. Además, en esa misma web, en ippformacion.com/regalo, si bajas un poquito tenemos hasta 10 formaciones gratuitas, 10 formaciones gratuitas. Puedes encontrar, por ejemplo, la formación Transformación, que es una formación de desarrollo personal, donde te acompaño y te doy herramientas para que puedas transformar tu vida si es lo que deseas, o si quieres conseguir mejores resultados, o si quieres conseguir mejores objetivos. Pero es que hay muchas más. Hay una prueba gratuita del Máster de Libertad Financiera, hay una formación gratuita de cómo transformar creencias, y tú te preguntarás, ¿y por qué me da todo esto gratis? Es bastante obvio. Cuando te acabas la formación te llega un email y te ofrezco una formación de pago. ¿Por qué? Porque creo en ellas, porque me las he currado, porque me he grabado todas las clases con los profes, porque sé que transforman vidas. ¿Que te quieres apuntar? Bien, que no, seguimos en paz, todos tan amigos. ippformacion.com/regalo. Seguimos con la entrevista con Techu, vamos a por ello. La entrevista, ofrecida por masterdedesarrollopersonal.com.
Techu Arranz es experta en programación neurolingüística, en liderazgo, en coaching y también, como hablábamos hace un momento, en transformación personal y de organizaciones. Su trayectoria ha estado enfocada durante muchos años, yo no sé la cantidad de años que nos conocemos, Techu, en el desarrollo del potencial humano, la conciencia y el bienestar. Encuentras información sobre ella en internet de manera fácil. Dicho todo lo cual, hemos llamado a nuestra querida Cristina Serrato y a sus biografías con alma. Es un alma alada que danza sobre sí misma, emanando una esencia amorosa, sabia y divina. Una peregrina que camina sobre la aventura física y espiritual de la vida, agradeciendo a diario las bendiciones recibidas. De su infancia recuerda el bullicio de una familia de 5 hermanos y muchos primos, donde había un clima de juego, disfrute y libertad. También los veranos interminables, los paseos en bicicleta, la leche de burra y los frutos secos, el gusto por la lectura que le inculcó su padre, un hombre muy culto, o heredado por su exquisita madre, el amor por la música clásica. Estudió piano y flauta travesera. La vida no se lo ha puesto fácil, pero ella lo ha hecho siempre sencillo. De pequeña ya soñaba con otro tipo de educación. Cuando llegaba a casa del colegio ponía sus muñecas en fila y les contaba a la clase que le hubiera gustado que le dieran. Ya estaba destinada a ser una gran maestra a muchos niveles. Comprometida y trabajadora, comienza su rutina diaria dando las gracias, limpiando cualquier pensamiento o ruido interno que albergue su mente y saliendo a una nueva jornada en la que será ese sostén de tantas personas que buscan consuelo. Tiene un gran sentido del humor, como su abuelo, y una profunda relación con lo trascendente, como su abuela. Adora el qigong, la meditación, reír, el silencio y realizar una misión de vida en la que da y recibe grandes lecciones a través de los desafíos de sus clientes. Le encanta el aguacate, las pipas de girasol peladas, el sabor de un buen té. Es un amante de la naturaleza, de los paseos por la montaña, de los amaneceres, los santuarios, pasar tiempo con sus amigos del alma y las charlas profundas con aspiración a construir un mundo mejor. Su corazón alberga paisajes de los viajes que ha hecho. Muchos de ellos se han convertido en anclajes como Perito Moreno, Petra, Egipto, el norte de España, Turquía, el Camino de Santiago, Mallorca o Jerusalén. Termina su día poniéndose una declaración grabada para agradecer lo vivido y recordarle a su mente, cuerpo y emociones que todo está bien, y así disponerse a dormir en paz consigo misma y con los demás e ir a un lugar de infinito bienestar. Quizá en ese plano se reúna con su querido Gus, que desde las alturas sonríe orgulloso de ver a una increíble mujer que, como dicen 2 de sus poemas favoritos de Enrique y Jorge Guillén, ha conseguido amarse, estar en equilibrio merecido por el misterio, teniendo una relación cercana a la fuente y reconociendo ser una carcajada de Dios. Muchas gracias, Cristina, como siempre. Es muy interesante porque en este programa es como que no estuviéramos solos, que nos estuvieran acompañando más personas. Y siento, no sé, es como que estoy como desconcentrada, no sé cómo explicarlo. Está siendo muy bonito, es como que venís con más esencias además de las vuestras. Ahí lo dejo. Gracias, Cris. Impresionante como tú. Bueno, Techu, ¿qué necesita saber una persona que sabe que va a morir? ¿Qué necesita saber para hacer una despedida ordenada? Es decir, si tiene tiempo, que le dicen, oye, te quedan 3 meses, 1 año. Uh-huh. Bueno, la verdad es que para mí cualquier proceso es un arte de lo subjetivo. Es decir, lo primero que necesitamos saber es cómo está la persona y vamos a ir viendo lo que dice para ver lo que necesita en cada momento. Y yo creo que lo que necesita es ser consciente de lo que está pasando. Ser consciente de lo que está pasando. A veces no lo somos. Yo creo que nosotros, como dicen los sufíes, somos el pueblo del olvido. Creo que los seres humanos en general vivimos muy ciegos.
Pero incluso ya cuando te han dicho, oye, que te queda 1 mes o 3 meses o 1 año. En muchos casos, por eso digo, ¿qué necesitas? Hay veces que hay personas que necesitan aterrizar a lo que supone esto. Aterrizar para decir, oye, ¿quieres vivir este atardecer de una forma consciente? ¿Qué quieres hacer en este tiempo que te queda? ¿Hay alguna cosa pendiente que está en tu corazón? ¿Hay algo por perdonar? ¿Cómo te sientes? ¿A qué tienes miedo? Todo esto creo que se hace en una conversación. A mí lo que me parece importante es que los familiares de alrededor se rodeen de paz y de no temor para dialogar con valor de esto. Pero a veces no hay esa no, yo por los procesos que he vivido de acompañar a personas que se van, yo tengo recuerdos perfectamente grabados de, bueno, te vas a mejorar, cuando era obvio y evidente que era una cuestión de horas o de días. Y era, bueno, te vas a mejorar, nos vemos la semana que viene. Y bueno, no sé, cosas de estas que dices, pero ¿qué parte de la realidad no quieres ver? ¿No? O al revés, o llegar y sollozar como si no sé qué, pero si está más tranquilo el muriente que tú. O sea, como... Lo digo por esto, porque cosas tan tontas, cosas tan tontas como decir, acompañar, escuchar y decir, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Necesitas algo? ¿Tienes miedo? ¿Qué quieres? ¿Quieres... ¿Qué te gustaría ahora? ¿Quieres que llamemos a esta mujer del pueblo con la que fuiste tan amiga y ahora no te llevas? Entonces, fijaros que es impresionante. Yo que he estado durante mucho tiempo en grupos de cáncer, manejando pues personas que estaban en diversos momentos, o también que muchas veces he acompañado en hospitales a personas, de repente la persona de al lado de la cama me dice, oye, ¿me ayudas? ¿Me acompañas? Es que cuando yo les digo a mis hijos que quiero rezar un Ave María a la Virgen de mi pueblo, me dicen, pero que tú no te vas a morir, que tú estás fenomenal, hombre, déjate de tonterías. Y yo digo, sí, espera que vamos a rezar ese Ave María y luego espera que cuando vengan tus hijos les voy a decir, oye, tu madre quiere despedirse. Tu madre quiere hablar de cómo está. Tu madre quiere dar las gracias. Tu madre quiere que llaméis a la tía Puri, que quiere hablar con ella antes de irse. Entonces, es muy importante, yo creo que es una labor que en San Camilo se hace, normalizar que en estos momentos de atardecer, de despedida, hay un proceso aparte que para mí en muchos casos se da natural de decir, ay, sí, tengo ganas de perdonar o de hablar de algo que tenemos pendiente, y estar muy ahí, en el presente, para ver qué necesita la otra persona o incluso ponérselo fácil y dejar ese espacio donde uno pregunte qué se necesita. O, por ejemplo, yo hay veces que pregunto directamente, ¿hay algo que te queda por hacer? ¿Hay algo que te queda por perdonar? Porque realmente nos cuesta mucho a las personas de alrededor salir de este discurso escapista desde que no pasa nada, estás bien, o un discurso muy médico de repente decir, necesitas agua, necesitas tal, te voy a poner la manta, ahora viene la enfermera. No, entra en la emoción, entra en el proceso emocional, entra en qué está pasando por dentro en esta persona, entra a ver si tiene paz, entra en cómo está, por favor, porque ese proceso es fundamental. ¿Puede ser que no entremos ahí porque no estamos acostumbrados a entrar antes? Es decir, porque en nuestra vida normal no preparamos bien los duelos, lo que hablábamos antes, de me tengo que cambiar de trabajo, tengo que cambiar de pareja, o me cambian de trabajo o me cambian de pareja, lo que sea, ¿no? Es como que nos cuesta hacer los tránsitos, yo es lo que veo, ¿no? Como, no sé, en tu experiencia como coach, ¿no? Que como que a veces es evidente que hay que cambiar y seguimos en ese trabajo 2 años más o 20 a veces. Bueno, es que yo creo que eso está relacionado con cómo enfrentamos luego la muerte. Porque claro, si no hemos ido haciendo los tránsitos pequeños, cuando nos llega el gran tránsito se nos hace un mundo, claro. Efectivamente. Aquí estás hablando de 2 cosas. Antes te voy a hablar de una cosa que está también relacionada con lo anterior, de experiencia propia, no como coach, sino como persona que ha perdido a su marido. Es súper interesante cómo las personas se impacientan con el duelo de los otros. Ellos quieren que tú estés bien rápidamente. Entonces, la verdad es que como yo me divierto muchísimo con este tema porque lo llevo más o menos bien, ya que llevo toda la vida haciéndolo, la cantidad de amigos que me dicen, bueno, tú bien ya, ¿no? Tú bien ya.
bien ya, ¿no? Fenomenal, ¿no? Te veo fenomenal, está guapísima, tú ya, ¿no? Y digo, ¿yo ya qué? ¿Pero tú te crees que esto es un ya? ¿Yo ya? Pero ¿a quién le estás diciendo el yo ya? Ya. ¿A ti? Porque no quieres sostener una incertidumbre de mi proceso. ¿Por qué no puedes acompañar que el duelo es un misterio y un proceso? Hablando del otro día de cuánto, como decías tú, que me hacía gracia decir, ¿cuándo? Pues es impresionante cómo, por ejemplo, yo llevo 2 años de duelo con mi marido y ni muchísimo menos lo he terminado. Creo que está empezando ahora una nueva fase. Pero es que a mí el duelo me está ennobleciendo, me está humanizando, me está despertando. O sea, es que yo doy todos los días las gracias a este duelo tan hermoso que me recuerda lo esencial. Y luego a la vez, como tú dices, en esta historia de ser el pueblo del olvido, como dicen los sufíes, siento que realmente muchas veces no aceptamos muchos de los cambios. No los aceptamos, los cambios de la vida, y realmente no nos despedimos, no cerramos y nos aferramos. A mí una de las cosas que yo estoy más agradecida a haber tenido procesos de enfermedad en primera persona desde los 20 años y procesos de muerte es que me estoy instalada cómodamente en la incertidumbre. Y aparte estoy instalada comodísimamente en que todo es cambio y no me voy a aferrar a nada. Y aparte, yo creo que las creencias, como dice la RAE, a que a mí me encanta esa definición, la creencia es el asentimiento al que tú dices sí. Y yo elijo mis creencias porque me sientan bien al cutis, al cuerpo, a los demás. Y a mí me encanta decir, o por lo menos yo, desde que he tenido rollos de enfermedad, he tenido que sostener la incertidumbre de no saber si sí, si no, si tal, el decir, lo que viene, conviene. Porque yo siento que con todos los limones que me dé la vida, yo voy a hacer una limonada estupenda. Entonces, es cierto que cuando yo, por ejemplo, veo que una persona no ha tenido tantos aferramientos, tantos rencores, a mí me parece muy interesante, por ejemplo, a veces cuando las personas que entran como en un proceso se resisten, por ejemplo, a soltar sus roles, son importantes. Algo que me parece súper interesante cuando yo he acompañado a gente, la lucha de los poderosos. O sea, cuando de repente la madre de un tipo muy poderoso empieza a tener una enfermedad terminal y ves que se la quiere llevar a Houston, contrata uno, y tú dices, tranquilo, estoy aquí. Ha llegado el momento de soltar, ha llegado el momento de preparar y estar con ella en el tránsito a donde ya va a terminar su vida. No lo pueden aceptar, hay una negación brutal. Yo tengo que tener ese poder, ¿no? El poder de cambiar. Entonces, realmente, como dices tú, hay veces que conviene entrenar el arte de soltar identificaciones, soltar aferramientos, porque cuanto más minimal eres, yo creo que más conectas luego con lo esencial. Para mí, el proceso de la muerte llegas a una cirugía de lo esencial. Por eso, como la enfermera decía, es que hay veces que vivimos completamente atareados por cosas que en realidad son por deseabilidad social, por reconocimiento y que no son esenciales para nosotros. Y de repente, cuando muere alguien, se hace una cirugía de lo esencial y dices, pero si a mí lo que me importa es esto. Pero que pasa curiosamente también con el nacimiento, o sea, tanto la muerte como el nacimiento, o sea, la muerte de un ser querido o el nacimiento de un hijo, como que me gusta cirugía de lo esencial. Es verdad, como que eliminan toda la hojarasca que antes no pintaba nada. Y a mí lo que me parece increíble es cómo nos liamos, cómo nos empanamos una y otra vez en la vida, ¿sabes? O sea, porque yo he visto gente que de repente tenía una lucidez increíble después de una experiencia de enfermedad, pero luego le han liado el poder, la fama, las series, y de repente dices, impresionante, está todavía más empanado. Es decir, que si realmente tú no haces una decisión de vivir despierto, incluso porque la vida te ha recordado lo esencial y el valor de cada momento presente, puedes volver a empanarte, ¿no? Totalmente. Entonces, es muy importante aceptar ese cambio, pero también es muy importante la valentía del vivir en el presente. A mí una cosa que me encanta, que yo estoy cerca de los procesos de muerte porque yo creo que yo tiendo mucho, o sea, yo si no estuviera tan cerca de todo esto, seguro que estaría todo el día viendo series, o sea, yo creo que yo tiendo a la evitación. Yo tiendo a que la vida sea de lacitos de colores. Has decidido ponerte en trinchera para que no se te olvide. Me he puesto en trinchera para que me recuerden
qué importante es estar en el presente de lo que está pasando aquí y ahora de verdad. Yo hay una frase mantra que utilizo que es: cada día el contador empieza de cero, que es una manera de recordarme a mí mismo que da igual lo que hice ayer, que hoy empieza de cero. O sea, hoy empieza de cero el cuidar de mis seres queridos, el cuidar de mi salud, el cuidar de estar despierto, que por supuesto se me olvida, pero la frase es: todos los días el contador empieza de cero, ¿no? O sea, ya lo de ayer ya pasó, ¿no? Porque si no, como que te puedes comer por la inercia. Y cuando yo, por ejemplo, acompaño a personas, siempre hay un trabajo para mí. Y si yo muriera pasado mañana, ¿qué haría? ¿Cómo nos despedimos de nosotros mismos? O sea, ¿cómo nos despedimos cuando nos vamos a ir? Háblame de lo práctico. O sea, ¿qué le decimos a nuestros hijos, a nuestros padres? No sé, cuéntame de tu aprendizaje. ¿Qué hacemos? Oye, ya sé que me voy a ir, es inminente, porque mi interocepción me lo dice, que eso es otro tema, ¿no? Que a veces no hace falta un diagnóstico o un pronóstico, que bueno, no es lo mismo y a veces los confundimos, pero a veces como que la persona ya nota. Yo recuerdo a mi abuelo que en la última etapa ya él decía, bueno, yo ya me voy a ir yendo y tal. No sé, como que hay veces que el alma lo sabe, no sé. Para mí, sobre todo en los mayores, es muy interesante y muy importante siempre parafrasear los procesos emocionales que tú ves. Esta historia de que un abuelo diga, yo ya me voy a ir yendo, él está notando algo, está notando un tránsito, un cambio que puede empezar incluso años, un poquito antes, pero por favor acompáñale. Es decir, si dice esto, dices, cuéntame, ¿y qué crees y cómo te gustaría, y qué crees, y que te diga, ¿no? Y que te cuente, porque está construyendo puentes, ¿no? Está construyendo, qué interesante esto, ¿eh? Que pueden pasar desapercibidos. Sí, o sea, eso es muy importante. O sea, eso es una invitación a abrir una conversación. Efectivamente, porque es que realmente cuando tú no impones cosas en la vida, cuando dejas que haya un espacio en la conversación donde surja lo esencial, las cosas surgen solas. Muchísimas veces. Cuando estás dispuesta a escuchar, cuando estás dispuesta a generar un silencio productivo, cuando confías en los procesos, ¿no? Y es también muy interesante, bueno, pues por ejemplo, en muchos casos, yo he encontrado dos tipos de casos. Casos de alguien que se va a ir y que se resiste y que le acompañas pues en un proceso de hablar, en un proceso hasta que realmente incluso ves que hay algún espacio emocional y neurológico como para decir, ¿y por qué no te planteas ya? ¿Sabes prepararte para despedirte de los tuyos, prepararte? Pero normalmente yo a veces tengo un proceso como de baile, porque bueno, para mí la muerte es un misterio que yo no pretendo comprender, pero sí que pretendo danzar con ella. Pero danzar con ella con un misterio guapísimo que me enseña un montón de cosas. No quiero comprender. No lo pretendo ya, pero totalmente. Sí que bailarlo. Bailar con ello. Entonces, dentro de eso, estoy viendo el misterio alrededor de la otra persona. Y lo bien que se está cuando uno renuncia a ser director general del universo y a comprenderlo todo, ¿verdad? Por favor, qué gusto, de verdad. ¿Sí o no? Como, es mira, no sé qué es, ni lo voy a saber. ¿No? Es una cosa como que a mí como que me da paz. Y a mí me da pero muchísima ojo, en paz eso y en tema, pero mira, de nuevo, la muerte en lo cotidiano. El otro día estaba en una mesa, había un tema de conversación polémico y se supone que yo tenía que decir algo. Digo, es que no sé qué decir. Digo, yo no voy a decir nada, porque no tengo opinión sobre este asunto. Y ya, pero algo opinarás. Digo, si es que no opino ni quiero opinar. Digo, es que me da igual. O sea, no sé, hacer lo que queráis o opinar lo que queráis. Digo, no, ni tengo opinión ni la quiero tener, me da igual. Y con esto es un poco igual, ¿sabes? Como que digo, mira, no sé qué pasará, pero es que no sé, me va bien sin saberlo exactamente, ¿no? A mí me encanta posicionarse en ese lugar del no sé. Yo cada vez estoy más en ese no sé. O sea, no sé, pero de repente estamos juntos y siento que estás triste, te hago una tortilla. No sé, pero de repente digo, le va a venir bien ver la nieve de Cercedilla ahora y vamos juntos, ¿no? Entonces, realmente es un no sé donde estando lleno de amor y de encuentro, las cosas surgen, pero no surgen de las teorías, ¿no? Esto es interesante, los que hemos dicho mucho, por ejemplo, en estos temas de las creencias, ¿no? Hay gente cuando llega, ¿y tú que eres una experta? Y cuando digo, no sé. Me dicen, ¿pero cómo que no sabes? O sea, por favor, di algo, que estamos en una entrevista. Y digo, no sé. A ver, yo puedo tener mis creencias. Yo también me considero una persona muy espiritual, me considero una persona que realmente siento. Yo siento que, siento que la muerte a mí me lleva a un lugar que me llena de paz, que me llena de luz. Yo siento que yo soy luz y que el proceso final de morir es llegar a sentir una experiencia emergente de ser luz, por ejemplo.
pero no te lo voy a imponer. No voy a decirlo. Eso es, a lo mejor, no, voy a hablar. Y porque, como decimos, también vamos a hablar que en el recuerdo de tu legado, vivimos, y yo no sé, no tengo ni idea. Vamos a verlo, lo veremos, pero eso no es lo importante. Oye, ¿qué hay que dejar hecho y dicho para aliviar el duelo de los que se quedan? Bueno, hecho el testamento, tal, cosas así prácticas, pero más allá de eso... Bueno, para mí, dejar hechos las cuestiones de testamento, últimas voluntades, cosas que quieres, es un acto de generosidad para los que se quedan. Y de verdad que creo que esto, tú, yo, las personas que estamos, deberíamos tenerlo en cuenta, porque cuando tienes un accidente o cuando te pasa algo, que tus seres queridos tengan claro dónde están, desde las contraseñas de tus cosas, hasta cosas de tus cuentas, hasta qué quieres, si quieres ser incinerado o si quieres ser enterrado en el panteón familiar, no te puedes imaginar la cantidad de líos que ahorran. La cantidad de líos que ahorran. Entonces yo de verdad que animo a la gente a hacer un testamento escrito o ya hacer unas últimas voluntades o hacer un testamento ante notario, porque eso es maravilloso. Y luego, deberíamos sacar un vivir con testamento, ¿no? Sí. O sea, hacer un programa solo de eso, porque es un temazo, ¿eh? Es un temazo súper importante. Yo tengo hechos PDFs para acompañar a personas, porque realmente a mí me hubiera gustado tener tan clara toda la información cuando me he tenido que encontrar con las historias. Y luego yo, por ejemplo, cuando decías en despedir, yo hablo mucho de la despedida con las personas que se van a ir y sobre todo empiezo a indagar sus necesidades, y sus necesidades van cambiando momento a momento. Por ejemplo, de repente una persona dice, ostras, pues es que todavía siento que lo hice muy mal con una persona, y de repente ves que para seguir el camino hay barreras emocionales de perdón que quieren ser... que quieren ser... O sea, como que cuando la persona lo hace ya está preparada para marcharse. Efectivamente. Entonces yo, por ejemplo, empiezo a ver cómo podemos desbrozar el camino emocional. Entonces, en el camino emocional hago muchísimas cosas. Por ejemplo, una muy tonta, pues es eso, es preguntar qué necesitas, qué está pasando por tu cabeza, y con muchas personas hay una ausencia de una conversación o un tema pendiente que a veces se puede dar y a veces no. Pero si no se puede dar, como decimos, lo ritualizamos a veces en ejercicios terapéuticos. Para mí la idea de ritual es algo que metes mucha atención, intención y emoción. Por ejemplo, a mí me encantan los ejercicios de PNL porque creo que a veces son como rituales que cambian una realidad. Entonces, por ejemplo, esas cartas a personas, a veces vivas, para preparar una conversación, o a veces que ya se han ido, están muertas, y entonces hacemos la carta como para cerrar emocionalmente ese capítulo. ¿Y tendría sentido hacer todo esto? O sea, como ahora que alguien que nos está escuchando que esté sano, o sea, como para no llegar a ese momento con estas cosas pendientes, ¿no? Porque, o sea, ¿es frecuente que haya estos asuntos pendientes? Bueno, es tan frecuente que yo, por ejemplo, es algo que los peregrinos de Santiago antes siempre lo hacían. Cuando empezó el Camino de Santiago, cuando tú te ibas no sabías si ibas a volver. Entonces, la gente que peregrinaba a la Meca también lo hacen, siempre deja sus cosas arregladas. Y dejar sus cosas arregladas es, paga las deudas económicas que tienen, cierra las deudas emocionales. Entonces, a mí me parece que también preguntarte antes de morir qué deudas emocionales tengo, qué temas tengo pendientes, e irlos yendo. Claro, para mí todo esto me parece interesante, es fundamental. Pero para hacerlo ya mañana, aunque no te mueras. O sea, ¿no? Es que, Sergio, es lo que a mí me están enseñando todos los días las personas que se van. Es el decir, vive ligero de equipaje. Paga tus deudas emocionales. Exacto. Y económicas, me parece una buena idea. Ten las conversaciones pendientes, me parece una buena idea, te vayas a morir o no. O sea, como que en realidad digo, casi merece la pena hacer esto ya, ¿no? Sí, y asume todas las cuestiones emocionales en las que tienes fricción para encontrar una forma de integración, si se puede. Hay veces que es aceptar un dolor, hay veces que es aceptar que eso va a doler y que vas a aceptar ese dolor. Porque, ¿qué es lo que más nos cuesta aceptar? ¿Qué ves tú? A cada uno le cuesta muchísimo aceptar algo. ¿Hay campana de Gauss? Para mí lo importante no es qué, para mí lo importante es aceptar que hay veces, por ejemplo, me estoy acordándome, ¿no?
Yo creo que a mí me sienta bien ser muy generosa con el dolor, con atravesar el dolor. O sea, a mí el dolor siempre me ha ennoblecido, a mí el dolor siempre me ha despertado. No quiero quedarme instalada en el sufrimiento, sin embargo, aceptar que la vida duele a veces me parece maravilloso. Y me parece que maravilloso que igual que siento la expansión de la felicidad, siento el pellizco en el corazón cuando siento, por ejemplo, hay veces, ¿no? A mí me parece interesante, ¿no? Cuando yo estoy viviendo ahora y me recuerdo a Gustavo, ¿no? Sentir que se pueden sentir ambas cosas a la vez me parece interesante. Entonces, cuando dices cómo, yo creo que a cada uno nos duele algo. O sea, es aceptar lo que sea. Aceptar ese proceso por el que tú tienes que transitar y seguir jugando en ese proceso. Porque, por ejemplo, en un proceso de duelo tú tienes diferentes tipos de dolores y tienes diferentes tipos de cosas. Es flipante. Tú pasas como por una especie de ruleta emocional donde de repente resuelves un tema y luego llega otro. Tienes culpabilidad porque no has hecho esto con la persona, lo resuelves y de repente empiezas con unos recuerdos que te están tocando y de repente vuelves con otra cosa. Y no es importante saber que se puede integrar todo, cada cosa en su momento, y luego de repente te sientes más ligera de equipaje, y luego de repente te sientes más disponible para amar, y luego de repente te sientes que puedes acompañar a otros en el viaje. Te digo, por ejemplo, un ejemplo. Yo a esto no hubiera venido el año pasado, porque siento que estaba en mi proceso y quería voluntariamente hacer un proceso profundamente interno. A mí me han dicho muchas veces de venir y he dicho, no, primero me debo a mi proceso, me debo al silencio y me debo a escucharme y me debo ir a la montaña para hablar con la naturaleza y realmente que el misterio de las montañas me hable de la vida y de la muerte, ¿no? Entonces, fíjate que en ese sentido, a mí lo que me parece importante, me estoy acordando ahora mismo, estaba acompañando a una persona en el duelo de su padre. Y para esta persona, el duelo de su padre es algo que ya no le deja vivir, que le corta la respiración. Le echo tanto en falta. Entonces, hablando, jugando con las emociones, jugando con lo que en ella ha dejado de legado, realmente jugando con el legado vivo en ella ha conseguido sentir un dolor que le está ennobleciendo, un dolor que le está ayudando a acompañar a otros, un dolor en el que ahora ya está disponible para amar. José Carlos, ¿qué te apetece preguntarle, Techu? Bueno, me dan ganas también de provocar la narrativa de lo personal, como porque tú ya estás bien, ¿verdad? Sí. Yo no sé, o sea, yo estoy bien y aparte estoy bien porque abrazo los momentos en los que estoy triste. Sin embargo, esta frase es estúpida en otros momentos, ¿no? Mi cuestión es ¿qué hacemos? ¿Cómo manejamos bien las torpezas o estupideces de los consoladores inoportunos? De verdad, me encanta esa pregunta porque yo tengo, de verdad, material para hacer el libro del disparate. Yo creo que con un amor inmenso a que un ser humano que normalmente ha estado diciendo uy, la muerte, tengo un pollo en el horno, cuando llega a veces a un funeral, a un tanatorio o a ese momento que se encuentra contigo, dice unas tonterías impresionantes porque no se atreve a mirarte a los ojos, porque no se atreve a mirarte a los ojos solo y decir hola, Techu, me alegro de verte, punto. O esa mirada larga sin tener nada que decir. Entonces es impresionante. O sea, yo me acuerdo en el tanatorio, las personas se me acercaban y me contaban la muerte de su madre, de su tía, del perro de al lado, y yo le decía, ¿para qué? ¿Sabes? Porque yo, la verdad es que como muchos eran también alumnos míos, yo digo, aquí vamos a hacer acción terapéutica. Pero yo me reía con una inmensa compasión. Estabas de servicio hasta en el tanatorio. Estaba de servicio. Bueno, a ratos, y a otros también les di algunos cortes, de decir, oye, aquí estamos para celebrar, estamos para honrar a alguien que se ha ido, no estamos para que cojas el micro. ¿Sabes? O vuelve al corazón. ¿Por qué te da tanto miedo hablar de esto?
¿sabes? Entonces, por ejemplo, una de las cosas del tanatorio era, Techu, no me lo creo, de verdad, no lo puedo aguantar. Y yo digo, bueno, pues respira y ve dirigiéndolo, que no hace falta digerirlo hoy todo. Entonces, ¿cómo...? Yo tengo la sensación de que todos somos torpes en algunos temas de la vida y todos somos torpes en algunos temas de la muerte. Para mí la clave es, no tengas miedo, no hay nada perfecto que decir. Es verdad que a mí cuando se acompaña, por ejemplo, en un duelo, en un tanatorio, me gustan las frases que no pesan, las frases que generan amor, las frases que generan como esperanza de un encuentro. O sea, cuando hay alguien que llega, te acompaño en el sentimiento, debes estar desgarrada. Y digo yo, no, la verdad es que no. Gustavo se fue muy en paz. Gustavo estaba hasta... Él decía, vuelvo a la casa del padre. ¿Sabes? Y estoy tranquilo, estoy en paz, ¿eh? Él lo decía así, ¿no? Y la verdad es que para mí, que se haya ido así es de los privilegios más grandes que he podido vivir. Entonces, bueno, haré mi proceso, pero no te voy a comprar eso que me dices de estoy destrozada. No sé si me explico. Entonces yo, en esas frases, lo que me dedicaba era mucho a devolver pelotas, ¿no? Pero sobre todo... algunas, sobre todo una inmensa compasión con el ser humano que, como yo, no ha tenido tantas ocasiones de estar en esos procesos, porque no es que yo sea más sabia ni más chula, es que llevo desde los 20 años transitando por estos procesos. Entonces, lo único que tengo es más exposición. Entonces, me doy cuenta que cuando no ha habido lugares como este, Sergio, donde hablamos, cuando llega no sabemos ni qué decir y sacamos nuestras tonterías más potentes, ¿no? No pasa nada. Qué maravilla poder estar frente a un ser humano, frente a la enfermedad, frente a los duelos, frente a las cosas duras, diciendo, podemos hablar de todo, no pasa nada, ¿cómo estás? Cuéntame, o con una mirada de amor, o decir, oye, te deseo lo mejor, te deseo paz, estoy aquí, te quiero. Y también le quería a él. No sé si me explico, pero desde un lugar de paz, de armonía y de naturalidad, porque la mente es muy natural. José Carlos, última pregunta para Techu. Has dicho, lo que viene conviene. Otros en estos contextos dirían, ¿y la que le viene ahora? ¿No? Y no se da cuenta de la que le espera, la soledad y lo que significa la ausencia. Y, yo me pregunto, y te lo pregunto a ti, si esto se aprende, lo que viene conviene, esta mirada esperanzadora, esta mirada positiva, si se aprende, si se contagia por el entorno, si es educativo o si es una apuesta personal, una inversión tuya. Bueno, yo he decidido utilizar esa frase como una dirección, para ir abrazando y dando espacio a todo lo que venía. Es decir, no cerrar la puerta a nada, es decir, no decir, estoy bien, no sé si me explico, pero decir, qué bueno, pues ha venido culpa por alguna cosa que he podido hacer. Por ejemplo, en los libros, el tema de la culpa, en el duelo, es interesantísimo cuando has leído, has vivido tantos libros y de repente dices, ¡wow! Tengo culpa, ¡qué interesante! Entonces, el decir, tengo culpa, pero sé que yo soy eso y mucho más que eso, no obstante, la transito, siento dónde me duele, siento qué puedo hacer con ella, si solo respirarla, atravesarla o quiero hacer algo con esto. De repente, ostras, estoy de bajón, ostras, estoy de subidón, ostras, y de repente vas viendo que integrando todo eso, de repente llegas a un lugar de paz, de más solidez, de enraizamiento, y yo lo que he aceptado en eso es la ruleta, o sea, es con la montaña rusa. Yo he estado en una montaña rusa, en una incertidumbre bestial, en momentos también como de estar muy hacia adentro o muy hacia afuera, y he ido aceptando y observando, cultivando un observador que dijera, ok, entonces para mí todo lo que viene conviene, aceptando que el proceso va a ser un caos y que no pretendo controlarlo. Como la vida, que es un caos. Bendito caos. Bueno, para ir cerrando, os voy a proponer que elaboréis juntos, colaborativamente, un índice de un libro que tenga 5 capítulos
y que se llame Cómo superar un duelo. Así que si tuvierais que hacer un libro y que ¿cuáles serían los 5 capítulos? Cómo superar un duelo, así se llama el libro. O la conferencia. Aceptar el magisterio de la naturaleza. El magisterio, suena tan rotundo, el magisterio de la naturaleza. A ver, explica esto. Es la reacción, si leyéramos el libro de Job, que protesta porque está en duelo y le intenta consolar y le dice de todas estupideces de todos los colores. Él les dice en un momento: pero cuando os callaréis, vuestras palabras son flechas para mí, son de aire, no tienen nada, callaos al menos y dejar que me desahogue. Pero llega un momento en que aparece la voz de su intimidad más íntima y le dice: cállate también tú, contempla. ¿Has visto las fuerzas que tienen las patas del caballo? ¿Has visto aquel águila que también se come los huevos del otro? Y al fin y al cabo la muerte está ahí metida. Es un magisterio, es una realidad que se impone y todo funciona. Aceptar el magisterio de la vida. Me gusta, venga, va. ¿Qué más le pondríais a este libro? Pues el segundo para mí sería Atrévete a atravesar el proceso. Proceso sería la segunda parte. Sí, como el proceso de individuación que Jung habla en sus libros, como el camino del héroe, que muchas veces empieza con la muerte. Yo creo que esto es un proceso y merece la pena disfrutarlo en un presente continuo donde cada día asumas lo que toca. ¿Qué más le pondríais? Aceptar el magisterio de la vida. Sí, otro capítulo yo lo titularía Escuchar con ternura y con humildad. La belleza y el sufrir del corazón humano. Escuchar con ternura la belleza y el sufrir del corazón humano. El de uno mismo y el de otro. El del doliente, porque tenemos que acompañar, ¿no? Estamos llamados a caminar juntos en los senderos del duelo. Y o nos escuchamos o nos generamos una soledad impuesta por el silencio, ¿no? Uh-huh. Llevamos 3, ¿qué más le ponemos? A ver. Pues el camino del amor, la conciencia y la libertad. Uh-huh. O sea, para mí muchas veces en los duelos, como dice Andreyev, que me encanta, es un autor ruso de otras cosas, la conciencia es la meta, el amor es el camino, la libertad es la condición. Voilà. Venga, bueno, yo podría titular un capítulo que podría ser Vivir el morir, que no me roben la muerte, dejarme vivir mi propia muerte, dejarme acompañar a vivir, no a morir, a vivir el morir, ¿no? Guau, esta me gusta, ¿eh? Vivir el morir, es buen titular. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Una última idea, Techu. Si tuvieras que resumir todo lo que hemos hablado aquí en una sola idea, ¿qué regalo le dejarías a las personas que nos han acompañado en este ratito? Pues un espacio de agradecimiento. Yo, gracias a la vida, gracias a la muerte. José Carlos. Le robo a Techu la idea de misterio, ¿no? Misterio no es algo que se puede resolver, ¿no? Lo es la vida, pero más la vida porque hay muerte, ¿no? También por eso tiene valor, nos da un valor último a cada instante. El misterio se puede atravesar, se puede vivir, se puede nombrar, se puede contemplar, se puede celebrar, no se puede resolver. Así es que vale la pena vivir el misterio y ser sujeto de cómo lo atravesamos. Pues para mí es un misterio saber cuándo os volveré a entrevistar, pero deciros que lo he gozado profundamente. Pues hasta aquí hemos llegado en nuestro programa de hoy sobre el duelo y la muerte. Hemos aprendido, recordado un montón de cosas, por ejemplo que la muerte es el mejor invento de la vida. Hemos hablado del duelo como un camino, como un proceso, ha salido esta idea en muchas ocasiones. Hemos aprendido la importancia de la escucha a aquella persona que tiene miedo, que está muriendo, que está despidiéndose. Hemos visto también que hay diferentes tipos de duelo. Hemos hablado del dolor total y de que no hay un tiempo o un tiempo claro para el proceso de duelo. Hemos recomendado libros y hemos dicho o hemos escuchado frases tan buenas como que el duelo necesita más testigos que consejeros. Hemos hablado también de que nos impacientamos en ocasiones con el duelo ajeno. Hemos recordado esta frase que es que somos el pueblo del olvido. Lo que viene conviene. Y hemos hablado también de que cuando escuchamos a otros se tienden puentes. Hemos cerrado con 5 ideas nucleares: aceptación, proceso, escucha, amor y esta idea de vivir el morir.
Mi nombre es Sergio Fernández y esto, ya lo sabes, esto es mucho más que un programa de radio, mucho más que un podcast. Esto es Pensamiento Positivo. Si te ha gustado este vídeo, ve ahora mismo a ippformacion.com/regalo y apúntate a mi mail diario donde te mando cada día un mensaje con información de valor sobre desarrollo personal, profesional y financiero. Cada día un email con mucho valor. Además, en ippformacion.com/regalo podrás apuntarte gratis a otras formaciones de desarrollo personal, profesional y financiero. ippformacion.com/regalo.